Buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús y amigos que nos escuchan a través de este medio. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar predicando la palabra de Dios el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar hablando el mensaje de la palabra. El Señor me ha ayudado a titularle La fortaleza que proviene de Dios. Al oír la fortaleza, pues podemos entender que es la fuerza que viene de Dios, ¿verdad? Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, en el versículo 8. Vamos a estar hablando de un siervo de Dios llamado Elías. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Verdad? Elías era un profeta de Dios. Al decir que era un profeta de Dios, era un hombre que hablaba porque Dios le mandaba decir cosas a su pueblo. Él hablaba en el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios, escudriñándola, que Elías fue enviado al pueblo de Israel para hacer volver el camino de Israel, porque Israel se había extraviado de los mandamientos y de las promesas de Dios. Podemos ver que Elías hablaba entonces en el nombre de Dios. Y en esta oportunidad, ¿verdad? Podemos escudriñar la palabra de Dios y darnos cuenta que anteriormente Elías había hablado al corazón de los hijos de Israel porque ellos estaban pensando, no se habían decidido, porque en ese tiempo estaban sirviendo a un Dios llamado Baal, y también servían a Jehová Dios de los ejércitos. Pero el pueblo estaba claudicando, dice la palabra de Dios, en sus pensamientos. Si iban a servir a Baal o iban a servir a Dios. Entonces Dios dice la Biblia, había mandado una sequía sobre Israel. Y no había caído lluvia del cielo. Si queremos aprender un poquito más de la vida de Elías, podemos darnos cuenta que Santiago habla de Elías y le dice, Elías era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones, sujeto también a situaciones de esta vida. Al decir que estaba sujeto a situaciones es que porque él también lloraba, él también se cansaba, él también sufría, él también se desesperaba. Era un hombre igual que nosotros. Pero lo que me llama la atención en la palabra de Dios es que dice que Elías oró fervientemente, ¿verdad? Y dejó de llover y volvió a orar y vino la lluvia nuevamente. Este hombre era un hombre de oración, este hombre era un hombre que tenía una comunión con Dios. Eso es lo importante, de que los hijos de Dios no debemos de perder la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios, ¿verdad?, es lo que nos mantiene vivo. El Señor en cierta ocasión, cuando estuvo en este mundo, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos darnos cuenta entonces que Elías era un hombre temeroso de Dios y que Dios lo escuchaba. Mire qué privilegio, que Dios te escuche, que Dios atienda tu clamor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos invita y dice, clama a mí y yo te responderé y te haré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que Elías en este tiempo, ¿verdad?, él había llevado al pueblo de Israel nuevamente a que confiara en Dios. ¿Por qué? Porque él retó a los siervos de Baal y les dijo, vamos a ver quién es Dios. Él mandó a juntar a todo Israel y los llevó a un monte llamado Carmelo y le dijo, ¿saben qué? Hagamos un altar para Baal y un altar para Jehová Dios. Y podemos ver, verá, que Elías estaba ahí, mandó a llamar, dice la Biblia que él solamente era el profeta que representaba a Jehová Dios de los ejércitos, pero Baal tenía 400 hombres.
Entonces les dice, ¿saben qué? Hagan ese altar. Obviamente, ¿verdad? Ellos hicieron el altar y dijo Elías, y el Dios que responda a través de fuego y consuma la ofrenda que vamos a poner en el altar, ese sea el Dios. Elías empezó a verlos y les dijo, ¿saben qué? Ustedes primero hagan su altar, derramen ahí y vamos a ver. Y dice la Biblia que aquellos hombres empezaron a rodear ese altar, dijeron que sí les parecía bien y empezaron a clamar al Dios de Baal. Hoy en día el mundo tiene muchos dioses con D minúscula. Por cualquier parte del mundo que vayas, ellos adoran a un Dios. Pero la palabra de Dios dice que solamente hay un verdadero Dios. Y su nombre, dice la Biblia, es el Señor Dios Jesucristo, Dios de reyes y Señor de señores. Ellos clamaron a Baal y Baal no respondió. ¿Por qué? Porque son dioses hechos de madera, hechos de cartón, tienen ojos y no miran, tienen boca y no ven. Pero la palabra de Dios dice que Jehová Dios creó los cielos y la tierra. Entonces Baal no contestó, pero dice la Biblia que cuando Elías oró, el fuego de Dios descendió. Descendió como una llama y consumió la ofrenda y bebió solamente. ¿Por qué? Porque Elías también dijo, ¿saben qué? Échenle agua, mojen la leña y van a ver. Aún la leña se mojó y el fuego de Dios descendió. Mire qué hombre de Dios. Un hombre consagrado a Dios, un hombre que conocía el poder de la oración. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Amén. Y es lo que dice la palabra de Dios. Elías había hecho descender fuego del cielo por la mano de Dios. Y esta noticia, ¿verdad? Acab, que era el rey de Israel en ese entonces, se quedó asombrado y dijo, verdaderamente Jehová es Dios. Y este hombre después llega y le va y le cuenta a su esposa llamada Jezabel y le dice, mira lo que hizo Elías, mira lo que hizo Dios Jehová. Su esposa se enojó mucho y dijo, ¿saben qué? ¿Por qué mató a mis siervos? Porque ella no adoraba al Dios verdadero. Podemos ver entonces, ¿verdad? Lo que podemos ver en el versículo 19 dice, Primera de Reyes 19:1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Por qué? Porque Elías demostró que los profetas de Baal no eran verdaderos siervos de Dios. Y eso es porque la palabra nos dice que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios quiere que nos volvamos del mal camino. ¿Por qué? Porque los hombres le entregaban a Baal sus ofrendas, entregaban niños recién nacidos y los entregaban en sacrificio a este Dios. Y la palabra de Dios dice que no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos prosperamos o vayamos al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Podemos ver aquí la amenaza de una mujer hacia un hombre de Dios. Y es aquí donde está el meollo de este asunto. Es aquí donde podemos ver ahora Elías huye por su vida. Recibe ese mensaje y llegó la debilidad al corazón de Elías. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido débiles, tristes, desesperados? Todos en un momento de nuestras vidas hemos sentido miedo, impotencia por las situaciones que están pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdad, la palabra de Dios dice que nosotros como hombres solamente somos polvo. La palabra de Dios dice que nosotros separados de Dios nada podemos hacer. Y hoy en día nosotros nos ha puesto la situación, esta enfermedad que hoy ataca al mundo. Hoy podemos ver, ¿verdad? Podemos ver que un virus está destruyendo la humanidad. Un virus está destruyendo y el hombre no lo puede parar. ¿Qué tan débiles somos? Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que para lo que el hombre es imposible, Dios tiene la respuesta.
Y vemos aquí a Elías, ¿verdad? Que había salido huyendo, dice el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Mire lo que la desesperación puede causar en el hombre. Este hombre, después de haber hecho un milagro por la mano de Dios, ahora deseaba morirse. ¿Alguna vez usted ha deseado morirse? Yo he mirado personas jóvenes que se quitan la vida, se suicidan al grado de que pierden la vida. Estos hombres, ¿verdad?, han abandonado su esperanza y se han entregado a la muerte. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que en Cristo hay esperanza. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú estás escuchando este mensaje y te preguntas y dices, ¿para qué vivo? ¿Qué puedo hacer yo? La palabra de Dios dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Elías huyó al desierto desesperado y se fue a acostar debajo de un árbol. Humanamente derrotado, humanamente triste, y él dice la Biblia que deseaba morirse. Pero mire, es aquí donde viene la fortaleza de parte de Dios, porque donde tus fuerzas ya no dan, porque donde tu fuerza se ha acabado, ahí empieza la fuerza de Dios. Y es aquí donde dice la palabra de Dios en el versículo 5, mire lo que dice. Y echándose debajo de este árbol, de este enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Es aquí donde Dios envía su fuerza, es aquí donde Dios empieza a actuar, porque Él sabe que nuestra fuerza es limitada. Quiero decirte que si tú estás pasando en un momento de desesperación, tú tienes esa arma poderosa que es la oración. Porque la oración, dice la palabra de Dios, que la oración nos ayuda a buscar la dirección de Dios. En este momento tú puedes orar, y si tú crees en Jesucristo y tú lo amas y tú le pides de todo corazón, le pides perdón y te acercas a Él, dice la palabra que Él te escucha. Elías, ¿verdad?, se quedó dormido, quizás estaba ya bien cansado, había corrido, había huido, se había desaparecido tanto su fuerza. Pero Elías podemos ver que se quedó dormido ya. Pero Dios, dice la palabra, que mandó un ángel y le tocó y le dijo, levántate. Mire qué cuidado de Dios. Levántate. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿De dónde salió esa torta? Cocida bajo las ascuas. Todavía Dios tiene un cuidado, que hasta te cose tu tortita y te la lleva y dice, estás muy cansado, mira, come esta torta recién salida del horno. Qué cuidado de Dios. Yo me quedo pensando, digo, estaba en el desierto este hombre, ¿de dónde? Ese es el poder sobrenatural de Dios. Eso es lo que Dios tiene, y eso me confirma lo que Jesús dijo en su palabra. Yo soy el pan del cielo que descendió. Lo que comió Elías en este momento era el pan del cielo, el maná del cielo, pero el maná del cielo que es Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Quizás un pariente tuyo está enfermo de este virus. Quizás los doctores dicen, ¿sabes qué? Acaba de entrar en la terapia intensiva, no va a salir de ahí. Quiero decirte que va a salir si tú le crees a Dios, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si sacó una torta en el desierto, Él puede sacar la sanidad de tu familia que está en ese hospital. No había lugar donde iba a salir, pero Dios se proveyó. Abraham, dice un siervo de Dios, el Señor se proveerá. Siempre, en todos los momentos de la vida, Dios se ha provisto de una solución para los problemas. Dice el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Es lo que el Señor sabe, que el Señor dice que largo camino nos resta.
No pienses ya se acabó el fin del mundo. No, la palabra de Dios dice que estos solamente son principios de dolores. La palabra de Dios dice en Mateo, Jesús hablando, dice, oirán de rumores de guerra, de hambre, de pestes, pero aún no es el fin. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vamos a proceder al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de actitud. Hermano, hermana, que estás pasando esta situación con tu familia o que tienes un problema, quiero decirte que Dios se va a proveer. Dios se provee. Siempre Dios provee. Dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pedazo de pan. Elías comió la carne y bebió la sangre de Jesucristo. Porque el Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero no es literalmente que vas a morder el pedazo de carne de Jesús, no, sino la palabra de Dios también nos dice, ¿verdad?, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Esta palabra bendita es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está su palabra, aquí está su pan, el pan de vida que descendió del cielo, está escrito. Si tú cada día meditas en la palabra, si tú lees en la palabra, vas a poder experimentar lo que dice el Salmos capítulo 1. Bienaventurado el hombre de Dios que medita en la palabra de día y de noche. Será como árbol plantado a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Esa es la bendición de conocer la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 7, el versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. ¿Quién puede caminar 40 días y 40 noches y aún sin parar? Humanamente nadie. ¿Por qué? Porque eres hombre, tienes limitaciones, pero cuando tú recibes la fortaleza que viene de lo alto, tú puedes hacer cosas que humanamente no podrías. Y meditando en eso, estaba en mi hogar pensando y diciendo, verdaderamente es el poder del Espíritu Santo que descendió sobre Elías. Es el mismo poder que descendió sobre David, el rey de Israel, cuando era pequeño y se enfrentó a Goliat. Era pequeño, no podía con un gigante que era experto en la guerra, pero David tenía en su corazón al Dios único y verdadero llamado Jesucristo. Con una piedra y una honda en su mano derribó a un gigante. Es el mismo poder que descendió en Samson, que con una quijada de burro mató a 1000 hombres. Es el mismo poder que descendió en Noé para crear una barca y salvar a tantos animales y salvar a su familia. Es ese poder sobrenatural que vino a Elías y pudo caminar 40 días y 40 noches. Ese es el poder de Dios. Es el poder que nos da para poder enfrentar cualquier tipo de situación. La palabra de Dios dice, hermanos míos, hermanos de la iglesia Peniel, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si tú ya no puedes, si tú te sientes debilitado, fortalécete en el Señor. ¿Cómo lo vas a hacer? Orando, cantando, alabándole. Los siervos de Dios que fueron apresados, ese poder fue el que actuó en el apóstol Pablo cuando lo apedrearon y lo sacaron fuera de la ciudad. Y dice la palabra de Dios que se levantó, se sacudió sus vestidos y siguió caminando, predicando el evangelio de Dios. Y el evangelio de Dios son las buenas nuevas de salvación, que vino alguien llamado Jesucristo, que entregó su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, y que nos ofrece la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y sabio Dios, y a su Hijo, a quien has enviado, llamado Jesucristo. Esta es la vida eterna, amigos. Que conozcamos a Jesucristo, nuestro Salvador. Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y así dice la palabra de Dios para terminar.
Se levantó y comió y bebió, fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta llegar ¿a dónde? A Horeb, el monte de Dios. Iglesia militante de Jesucristo. Estamos camino a nuestro verdadero hogar y vamos a llegar no por nuestras fuerzas, no porque lo merezcamos, sino por el regalo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios nos enseña que Él prometió un lugar para que en donde Él esté, vosotros también estéis. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Ese es el camino que tenemos que recurrir. Obviamente hay problemas, obviamente hay situaciones, pero sabemos que Jesucristo está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Demos gracias al Señor y oramos por cada uno de ustedes, que se encuentran en situaciones, y le damos gracias a Dios por la vida. Sigamos adelante, sigamos sirviendo al Señor, porque de Él viene su fuerza. Con esto quiero concluir. David decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Sean todos bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.